Hoy voy a hablar sobre lo que es la biodescodificación o bioneuroemoción como una medicina alternativa, pseudocientífica para muchos, y su relación con la programación mental. Pero lo primero que voy a decir es que lo que el ser humano cree que es la enfermedad, la causa de su enfermedad y su tratamiento depende de sus creencias. Entonces, quien cree en la medicina alopática, entonces creerá que la causa está en un desorden químico y por lo tanto su tratamiento será químico. Ahora, quien cree en la medicina homeopática, creerá que su desorden es dinámico y entonces su tratamiento será la medicina homeopática. Quien cree en la medicina, en la osteoterapia, creerá que su desorden es mecánico, como en el caso de su sistema motriz, músculos y huesos, y entonces para su terapia irá a un quiropráctico, hará reflexología, hará masajes, en fin, lo relacionado con este tipo de terapias. Para quien cree en la bioenergética, entonces creerá que la causa de su problema está en un desorden energético, en un desequilibrio energético, y entonces acudirá a una terapia que tiene que ver con la medicina tradicional china y principalmente en la acupuntura. Quien cree en la naturoterapia, ¿sí? Entonces creerá que su problema debe a desórdenes de malas costumbres en su alimentación, en no llevar una vida sana, en no hacer ejercicio, en no descansar adecuadamente, en no estar en contacto con la naturaleza. Entonces buscará terapias que le ofrece esta medicina alternativa como la hidroterapia, como las infusiones de hierbas naturales, ¿cierto? Es decir, que cada ser humano, de acuerdo a su programación mental, cuando tiene un problema de salud, elegirá el sistema de tratamiento de acuerdo a sus creencias. Ahora que voy a hablar de la biodescodificación, aprovecho para decir que esta es una medicina la cual no entra en conflicto con las demás medicinas, respeta las demás medicinas, nunca se referirá mal a las otras medicinas. Es más, los pacientes que van a que les hagan biodescodificación, muchos de ellos están tomando algún tipo de medicina en su tratamiento de su enfermedad. La mayoría es medicina alopática y en el tratamiento de la biodescodificación respeta ese tratamiento. Es más, ni siquiera entra a mencionarle o a cuestionarle al paciente por qué está tomando esa medicina. Entonces, en ese sentido, es una medicina muy responsable y seria. Ahora, yo insistiré en una cosa que está asociada a la salud y obviamente a esta medicina alternativa, y es el ser humano crea su propia realidad y la crea a partir de sus pensamientos
pensamientos cuya fuente son sus creencias, que están en su mente inconsciente. Por lo tanto, el ser humano piensa, siente, es decir, sus emociones, y actúa de acuerdo a sus creencias, pensamientos y las emociones asociadas. Por lo tanto, si el ser humano crea toda su realidad, la enfermedad es parte de su realidad, como la salud. Por lo tanto, el ser humano crea su enfermedad y puede crear el proceso inverso, que es su salud. Es decir, que el responsable directo de que esté enfermo o esté con buena salud es cada individuo, nadie más. La biodescodificación nace, digamos, o tiene unos antecedentes que es la nueva medicina germánica del doctor Hammer, que por allá a finales de los años 70, a raíz de una experiencia dolorosa, la pérdida de un hijo, empieza a encontrar una explicación a las enfermedades. Y él encuentra que la enfermedad es el resultado de un conflicto interno que vive la persona y que como tal, al vivir ese conflicto interno por una situación o una experiencia, desencadena la enfermedad. Digamos que la biodescodificación, se puede decir que el padre de esta medicina es el doctor Enrique Corbera, quien era un ingeniero, pero le llamaba la atención la medicina, y leía mucho sobre estos temas, incluido la nueva medicina germánica, y estudió psicología, y en el año 94 se graduó a los 40 años como psicólogo. Y digamos que a partir de ahí ya empieza a ejercer esta biodescodificación, que con el paso del tiempo los diferentes casos y enfermedades que trataba fue enriqueciendo, digamos, todo este conocimiento y establecer una especie de métodos, de tratamientos, inclusive hasta de una especie de diccionario, aunque es claro que cada persona es un ser individual y que por lo tanto, aunque aparentemente tenga la misma enfermedad de otro, realmente son dos personas distintas en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Entonces, como tal, pueden haber elementos que en la terapia y en su tratamiento puedan ser comunes, pero habrá otros que son particulares a cada individuo. Entonces, digamos que en la enfermedad realmente sucede cuando el ser humano se enfrenta y está viviendo continuamente distinto tipo de situaciones, de experiencias. Pero cuando enfrenta estas experiencias, las enfrenta de acuerdo y las ve de acuerdo a sus creencias. Y si estas creencias, cuando enfrenta esa situación que no le gusta,
que no le agrada, entonces las ve como un conflicto, se le generan un conflicto. Y es un conflicto que vive internamente. Y vive internamente, pero además lo vive en silencio, es decir, aislado. No lo comenta con nadie. Se lo traga solo. Este conflicto que surge de vivir esta experiencia por sus creencias, lo que hay es que cuando está viviendo la experiencia, hay una serie de pensamientos en respuesta a esa experiencia, como ve la experiencia, y unas emociones asociadas. Esas emociones asociadas disparan los síntomas, dispara la enfermedad. Y lo que hay, como lo ve la biodescodificación y lo veía la nueva medicina germánica, ahí es una respuesta inteligente del cuerpo, del organismo. Es decir, que la respuesta que da nuestro organismo tiene todo un sentido biológico, porque la información que le está enviando nuestra mente inconsciente a través de vivir ese conflicto con unas emociones fuertes es lo que hace que se desencadene su enfermedad, y como tal esa información le llegará al cuerpo que dará una respuesta con sentido biológico. Es decir, que la enfermedad tiene un sentido biológico, y por eso es que la respuesta que da nuestro organismo no es una respuesta torpe, siempre será una respuesta inteligente, siempre nuestro organismo dará una respuesta inteligente. No solo cuando estamos sanos la respuesta es inteligente, sino también cuando enfermamos. Porque la información que le estamos dando al organismo, ya sea la una o la otra, es la que toma y él responde. Y esa respuesta con sentido biológico es lo que se denomina códigos biológicos. Entonces codifica toda la información a nivel físico de sus síntomas y esa respuesta, y la asocia a las emociones y pensamientos que hay detrás de la enfermedad. Entonces el organismo es tremendamente inteligente. Entonces por eso es que en esta medicina se dice que antes de tratar la enfermedad y sus síntomas hay que ir al paciente y hay que ir a su mente inconsciente, a sus creencias, a su manera de pensar, a las emociones asociadas. Con eso se encontrará una correspondencia entre la enfermedad, sus creencias, pensamientos y emociones.